Hola, nosotros somos el grupo 2, compuesto por Gabriela, Yuraini, Alejandra, Glenis y Jason, y estaremos hablando de la litis sobre derechos registrados. Hola, mi nombre es Gabriela Beltré, de matrícula 2188612, y yo estaré definiendo lo que es la litis sobre los derechos registrados. Eh, en el artículo 28 de la Ley de Registro Inmobiliario se encuentra el tema que trata sobre derechos registrados en litis. Él lo define de la siguiente manera. Es el proceso contradictorio que se introduce por ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria en relación con el derecho registrado. Las litis sobre derechos registrados se distinguen por ser todas aquellas secciones litigiosas que surgen después de un primer registro, es decir, aquellas circunstancias surgidas después de la expedición de un certificado de título, o sea, de una adjudicación con carácter definitivo e irrevocable. Existen varias definiciones de las litis sobre derechos registrados, conceptualizadas por doctrinarios expertos en el tema, como son Víctor Santana Polanco, Aristides Álvarez Sánchez, Américo Moreta Castillo, Manuel Ramón Ruiz Tejada, entre otros. El jurista y doctrinario Víctor Santana Polanco, en su obra Derecho Procesal para la Jurisdicción Inmobiliaria, define la litis como derecho registrado de la siguiente manera. La litis sobre derecho registrado es aquella que pone en juego el derecho sobre la propiedad inmobiliaria o algún derecho sobre la misma registrado. El doctrinario en materia inmobiliaria, Manuel Ruiz Tejada, establece el concepto de la litis sobre terreno registrado como aquellas que ponen en juego el derecho sobre la propiedad inmobiliaria o algún derecho real accesorio, registrado como consecuencia de hechos jurídicos que se han originado entre las partes después de registrada la parcela. Sin embargo, se hace necesario mencionar que los derechos accesorios que ponen en juego la litis deben estar también registrados, pues para fines legales con relación a terceros, los derechos inmobiliarios que no están registrados no existen y no son oponibles a terceros. Este concepto se puede considerar como uno de los mejores que se ha elaborado a propósito de la litis. ¿Por qué decimos esto? Por la razón sencilla de que la jurisprudencia dominicana lo acoge y lo reproduce una y otra vez. Es importante tocar el punto sobre la controversia que se presenta en torno al concepto real de la litis. Algunos consideran que se trata de una litis sobre terrenos registrados, otros que se trata de una litis sobre derechos registrados. Los dos conceptos figuran como sinónimos dentro del ámbito y por esta razón es totalmente válido que se pueden utilizar indistintivamente. No obstante a lo anterior, y de acuerdo con el profesor Juan B. Vázquez, experto en materia, estos conceptos encierran alcances jurídicos distintos, pues cuando se habla de derechos registrados se hace referencia a todos los derechos que se registran ante el registro de títulos y cuando se refiere a terrenos registrados se entiende un concepto más restringido, ya que se refiere a la cosa objeto sobre el cual recae el derecho, es decir, a una porción de terreno propiamente dicha. En definitiva, el concepto de derecho registrado es mucho más amplio porque engloba todos los derechos reales o accesorios que pueden ser registrados en el registro de título correspondiente. Muy buenas, mi nombre es Jason Adame, soy del grupo número 2 y hoy le estaremos hablando sobre el origen y evolución historia de la litis sobre el derecho registrado. Orígenes de la litis sobre el derecho registrado. Orígenes de la ley numeral 1231 de fecha 16 de diciembre de 1929. Artículo 7. Ley 1542 de octubre de 1947. Ley numeral 1860 de fecha 18 de diciembre de 1948. Artículo 208 de la ley numeral 1542 estableció la litis sobre el derecho registrado. Evolución histórica. Debido a la situación jurídica analizada anteriormente, es que la litis sobre el derecho son terrenos registrados. Fueron siempre de la competencia de los tribunales ordinarios cuando surgió el sistema Torre en la República Dominicana. La litis relativa a terrenos registrados la conocían los tribunales civiles ordinarios hasta que se dictó la ley 1231 de fecha 16 de diciembre de 1929.
la cual modificó la orden ejecutiva y 1511 y disponía su artículo 7. Solamente los tribunales de tierra conocerán los litigios relacionados con terrenos registrados y su mejora. Sin embargo, cuando surge la ley 1542 del 11 de octubre de 1947 sobre el registro de tierra, se deja fuera los tribunales de tierra. La competencia para conocer este proceso y regresar de nuevo a conocer los tribunales civiles ordinarios, pero en el día 18 de diciembre de 1948 se aprobó la ley numeral 1860, que modificó, entre otros artículos, el Tribunal de Tierra tendrá competencia exclusiva para conocer la listi sobre los derechos registrados. Lo haremos tomar en la ley 108-5 de registro inmobiliario. Hasta aquí mi parte. Buenas, mi nombre es Yurani Siriaco Martínez, matrícula 120-8428. Yo les estaré hablando acerca del marco legal de la litis sobre derechos registrados. El marco legal de la litis sobre derechos registrados lo tenemos contemplado en la Ley 108-05 sobre el registro inmobiliario y en el reglamento de los tribunales superiores de tierra y de jurisdicción original de la jurisdicción inmobiliaria. Para suplir duda, oscuridad, ambigüedad o carencia de la Ley 108-05, la misma reconoce el carácter supletorio de derecho común. Por lo tanto, también existen ciertos artículos del Código Civil Dominicano y del Código de Procedimiento Civil Dominicano relacionados con el tema de la litis sobre derecho registrado. Como había mencionado, dentro del marco legal de la litis sobre derecho registrado, podemos destacar la Ley 108-05 de registro inmobiliario. En la presente ley se destinan los artículos que van desde el 28 hasta el 31 a la litis sobre derecho registrado. Con dicha ley, el legislador decidió abundar y ampliar los conceptos establecidos en la antigua ley 1542, llenando los vacíos establecidos por la misma. La referida ley, en su artículo 28, consagra el concepto de litis sobre derecho registrado y lo hace de la siguiente manera. Es el procedimiento contradictorio que se introduce ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria en relación con un derecho o un inmueble registrado. Por su parte, el artículo 29 de la misma ley prevé una competencia exclusiva a los tribunales de la jurisdicción original para conocer la litis sobre derecho registrado. En la susodicha ley, específicamente en su artículo 30, podemos encontrar contemplado el proceso para la notificación de la demanda sobre una litis sobre derecho registrado, en donde se establece el plazo que tiene demandante para el depósito de la misma, así como el órgano por el cual se realizará, a quién debe citarse y el acto por el cual se hará. Los párrafos 1 y 2 del mencionado artículo impone de manera expresa la obligación que tiene demandante de dar cumplimiento al artículo 30 para que el tribunal pueda fijar audiencia y realizar los trámites procesales en relación a la litis. Asimismo, la ley de registro inmobiliario incluye la demanda reconvencional para reclamar una indemnización por la condenación de daños y perjuicios en caso de una demanda temeraria en la litis sobre derechos registrados. Esto conforme lo establece el artículo 31 y su párrafo. Igualmente, dentro del marco legal de la litis sobre derechos registrados, podemos destacar el reglamento de los tribunales superiores de tierra y de jurisdicción original de la jurisdicción inmobiliaria. En este reglamento, la base legal de la litis sobre derecho registrado la tenemos en los artículos que van desde el 132 hasta el 137. Al igual que el artículo 29 de la ley 108-05 de registro inmobiliario, el artículo 23 del reglamento de los tribunales de tierra establece la competencia territorial de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, esto tomando como base la ubicación física de o de los inmuebles en discusión, para conocer sobre la litis de derecho registrado. El procedimiento para la notificación de la demanda sobre una litis sobre derecho registrado
lo encontramos fundamentado por los artículos 132, 133 y 134 del Reglamento de los Tribunales de Tierra y de jurisdicción original de la jurisdicción inmobiliaria. En el artículo 132 del mencionado reglamento se establece la obligatoriedad de que los actos de demanda con motivo de una litis sobre derecho registrado contengan las menciones requeridas por dicho reglamento para el apoderamiento de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. En los artículos 133 y 134 de este reglamento se le impone la responsabilidad que le atañe tanto al juez o al tribunal para fijar audiencia y realizar los trámites procesales con respecto a una litis sobre derecho registrado. Así como también a la parte demandante de cumplir con la disposición del artículo 30 de la Ley de Registro Inmobiliario para que su demanda pueda surtir efecto. Por otro lado, el artículo 135 y 136 del mencionado reglamento contempla todo lo referente a la publicidad de la litis sobre derecho registrado. Cabe destacar que esta publicidad prevista en los mencionados artículos de la litis sobre derecho registrado tienen por finalidad enterar a los terceros de la situación jurídica por la cual está atravesando el inmueble. Por otro lado, el artículo 137 contempla todo lo referente a las demandas temerarias y reparación de daños y perjuicios relacionados con la litis sobre derecho registrado, tal como lo contempla el mencionado artículo. Por último, otra de las disposiciones legales que podemos destacar es el caso del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil. El Código Civil en su artículo 1700 define lo que es una litis y dispone el referido texto legal que se reputa la cosa litigiosa desde el momento en que existe la demanda y la constatación del fondo. Desde el artículo 63 al 74 del Código de Procedimiento Civil está contemplado el procedimiento para las citaciones sobre la litis de derecho registrado previsto por la Ley de Registro Inmobiliario. La obligación que tiene todo demandante en el proceso judicial de la litis sobre derecho registrado para que su demanda prospere y pueda culminar con éxito, encontramos en el artículo 1315 del Código Civil Dominicano. Por su parte, el artículo 1316 establece todos los medios de pruebas posibles para el conocimiento de una litis sobre derecho registrado. Buenas, mi nombre es Alejandra María Ventura, matrícula 908473, y le estaré hablando sobre los procedimientos y plazo para la litis de derechos registrados. El procedimiento para interponer una litis sobre derecho registrado por ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria se inicia de la siguiente manera. En inicio se introduce mediante una instancia motivada sobre los hechos que se pretenden probar y el derecho que debe ser aplicado por ante la Secretaría del Despacho Judicial del Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente. Como segundo, una vez depositada la instancia por ante la Secretaría del Tribunal de Jurisdicción Original, la parte demandante debe notificar dentro de los 10 días a partir de la fecha del depósito de la demanda en la Secretaría del Tribunal apoderado de la litis y la constancia de que ha notificado al demandado por acto de alguacil la instancia introductiva de la demanda depositada en este tribunal. Como último paso, una vez le es notificada la instancia de la litis sobre derechos registrados, el demandante deberá en todo caso citar al demandado para la audiencia conforme con lo que dispone el artículo 61 de la Ley de Registro Inmobiliario, que dice lo siguiente: las partes deben ser citadas para la audiencia mediante acto de alguacil conforme a lo que establece el Código de Procedimiento Civil. El juez o tribunal llamado a conocer una litis sobre derecho registrado no fijará audiencia ni realizará ningún tipo de trámite procesal hasta tanto el demandante haya depositado en la Secretaría del Despacho Judicial la notificación de la demanda a la contraparte por acto de alguacil. Para la fijación de la audiencia de prueba, el juez, después de comprobar el cumplimiento de la notificación a solicitud de parte interesada, dictará un acto fijando la audiencia dentro de un plazo no menor de 25 ni mayor de 60, contando a partir de su apoderamiento, que se encuentra estipulado en el artículo 62 del Reglamento del Tribunales con relación a la fijación. La citación para la audiencia será por acto de alguacil, por sentencia in voce en que haga el juez en audiencia pública, pero también la parte interesada o su abogado pueden tomar conocimiento por escrito en la Secretaría del Despacho Judicial. Como tal,
La publicidad de la litis sobre derechos registrados, prevista en el artículo 135 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierra y de Jurisdicción Original, tiene como finalidad enterar a los terceros de la situación jurídica por la cual está atravesando el inmueble. A este tipo de actuación es lo que se le denomina oposición, ya que con la misma se prohíbe a un tercero que haga algo en sentencia del oponente. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Glenis Martínez. Esta tarde voy a hablarle sobre las pruebas, conocimiento de la etapa judicial en lo que envuelve la litis sobre derecho registrado. Más adelante ya verán la exposición. Muchas gracias. Espero sea de su agrado. Las medidas interlocutorias son los recursos independientes de las sentencias definitivas, mientras que las provisionales solo son recurribles conjuntamente con la sentencia sobre el fondo. Esto hablando sobre los medios de prueba. En el artículo 1315 del Código Civil Dominicano, en el que se reclama la ejecución de una obligación, debe ser probada recíprocamente. Es decir, que el que pretende estar libre y justificar el pago o hecho que ha producido la extinción de su obligación están exentos de esa obligación. Los hechos amparados en pronunciaciones legales, en las notarías o con notarios y los no controvertidos. Desde el punto de vista legal, la prueba se refiere a los elementos de convicción tendientes a establecer la verdad de una alegación y los medios empleados para evidenciar y justificar la legitimidad del derecho arguido. Es decir, que la valoración de la prueba, como dice la Escuela Nacional de la Judicatura, habla de que se tiene que probar lo que se alega. Se pueden aportar aquellos medios de prueba que se estipulen y que se creen necesarios. Es decir, el reglamento de los tribunales superiores de tierra y de jurisdicción original o de la jurisdicción inmobiliaria. A partir de este artículo 77 se expresa lo referente a las pruebas. Existen varios tipos de pruebas, es decir, que los medios de la jurisprudencia inmobiliaria, como son las pruebas literales, las pruebas testimoniales y las pruebas periciales. Los medios de pruebas que se contarían a continuación, lo voy a ir definiendo, en nuestro artículo 1316 del Código Civil Dominicano, establecen esos medios de prueba, que pueden ir guiándose ahí en base yo vaya hablando. Literalmente o documental en el artículo 67, la regla de los tribunales, el testimonio en el artículo 78, con el reglamento de los tribunales también, como las presunciones, la confesión, el juramento, la prueba pericial está contemplada en el artículo 87 del reglamento de los tribunales. Además de eso, también las pruebas literales, estas pruebas son consecuencia de los escritos, como por ejemplo, aquellos que hayan sido formados cuando se concluya un hecho jurídico o una convención. Es decir, esos que están ponderadas por el juez y que se debe verificar de una forma o fondo, así como que tiene importancia en el caso de una prueba documental. Estas son las pruebas por excelencia debido a que son pruebas ya preconstituidas y o pruebas permanentes. Por otra parte, bueno, la prueba testimonial, el juez puede aceptar la audición de un testigo y también puede, de oficio o petición de las partes, puede hacer una citación de un testigo adicional, alguien extra que pueda llegar para testiguar. Cualquiera en cuya declaración se encuentre necesaria e importante. Esto se hace durante la audiencia de sometimiento de pruebas. En principio, es decir, que la audición de los testigos debe hacerse en la audiencia de sometimientos de prueba y solo serán escuchados aquellos testigos que estén en la lista que haya sido depositada más tardar 5 días antes de esta audiencia. En esta lista deben estar expresamente y generalizar los testigos y los hechos sobre los cuales puedan declarar. Ahora bien, ¿qué pasaría si un testigo debidamente citado no compareciera a la audiencia? Esa es una pregunta muy buena, porque ante esto el juez o el tribunal tiene la facultad de ordenar
la conducencia haciendo uso de la fuerza pública, teniendo como intermediario al abogado del Estado, fijando fecha para cuando será la próxima audiencia. Y este no llegará a comparecer, pues el juez o el tribunal pueden prescindir de esta prueba. Las declaraciones de los testigos se prestan verbalmente ante el juez o el tribunal y cada testigo puede ser interrogado por cualquiera de las partes o por los representantes de estas, o también por el juez o el tribunal, con la suficiente aptitud y libertad para poner de manifiesto su exactitud, veracidad y ausencia de interés, con el fin de establecer todos los hechos importantes que haya hecho este testigo en su testimonio y su declaración en cuestión. El artículo 85 del reglamento, si el interrogatorio al testigo se hace de alguna pregunta que pueda insinuar la contestación de este, el juez puede limitar y concretar las preguntas para que simplemente el testigo responda de manera explícita a lo que se le haya preguntado. Esto, por ejemplo, como un sí o un no. Las pruebas periciales se utilizan cuando se estima necesario que se realice el peritaje para la aclaración del caso. Este perito designado debe presentar previamente sus credenciales y aquello que acredite que este es un profesional en la materia y que se está tratando en el caso ante la Secretaría de Despacho Judicial correspondiente. Este perito se designa por las partes y no puede haber más de 3 peritos. Es decir, que son los peritajes colegiales, ya no pueden haber más de 3, al menos que las partes hayan convenido que el peritaje se haga por uno solo. Y también en las fijaciones de las pruebas. Con las fijaciones de las pruebas, estas, ya cuando se han cumplido todo el proceso, que las partes hayan dicho y sus conclusiones, se han vencido todos los plazos y no queda nada pendiente de poder tomar la decisión, pues el expediente extra se pone en estado fallido, o sea, entra ya que ha sido fallado. Y el tribunal tiene un plazo de 60 días para dictar su sentencia y por causas judiciales del juez puede prorrogar este plazo. Luego, el siguiente paso es la decisión o sentencia, que es independientemente de las partes. Este solo depende del juez. En la sentencia se establecerá, por ejemplo, la decisión del juez ante la litis sobre derechos registrados, sus motivaciones, todo lo que se vio en el proceso, las pruebas que forman una base para la decisión y el pago de las costas del procedimiento, en caso de que se pidiere, obvio, a cargo de la parte también que sucumban en el proceso. Esta sentencia es susceptible a ser apelada y se recurre ante la Secretaría de Despacho Judicial de donde se emanó la sentencia, volviendo así a abrirse otra instancia en el proceso. Aquí venimos ya con la parte de la casación. La casación en materia inmobiliaria, la próxima diapositiva, por favor. Según nuestro artículo 82 en la ley 108/05, el recurso de casación es la acción en la que se impugna la decisión dictada por el Tribunal Superior de Tierra. Asimismo, como lo dice nuestro artículo 1 de la ley 3726 de procedimiento de casación, que dispone la Suprema Corte de Justicia, la cual decide, como la Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada. Y sabemos que pues no hay una tercera jurisdicción, sino solamente que llega a la segunda, con los fallos de la última y la instancia de los pronunciados para los tribunales del orden judicial. Es necesario pues que recordemos esto, que se va para una tercera instancia, debido a que la Suprema Corte de Justicia no es de tercer grado, era lo que quería decir anteriormente, y que esta solo se limita pues a confirmar o anular la sentencia que haya sido recurrida y tampoco no conoce el fondo, sino que es un recurso extraordinario. Es decir, ya lo último que se puede agotar, el último recurso. Ahora bien, con todas las sentencias susceptibles a recurrir en casación, pues no en principio solo serán recurribles las sentencias que hayan sido dictadas en una única o última instancia por un tribunal de jurisdicción inmobiliaria. Asimismo, aquellas también que hayan sido dictadas por un tribunal incompetente,
se cometió una desnaturalización de los hechos en la sentencia o una violación de un derecho de defensa. También puede ser una decisión porque a falta de una base legal o por existir quizás una contradicción entre el fallo y las motivaciones. Ante esto, solo pueden recurrir a aquellos que tengan interés y hayan participado ya por escrito. Oralmente también en este proceso, bueno, la gente que esté ahí normalmente hablando. También pueden recurrir el abogado del Estado y el procurador general de la República con las limitantes que dispone la ley. ¿Cómo se dispone un recurso de casación? Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque el recurso de casación se puede imponer de manera memorial de casación, motivado con los hechos y el derecho, acompañado de una copia de la sentencia que se requiere impugnar y de las documentaciones en que se apoya el recurso. También el apoderamiento de la Suprema Corte de Justicia mediante la Secretaría General y asimismo también la espera de la autorización de la Suprema Corte de Justicia mediante el auto en el que se emplaza al recurrido. En un plazo de 8 días, luego de la notificación del memorial de la defensa, es decir, que el recurrido debe depositar en originales la notificación a la secretaria de la Suprema Corte de Justicia. Dentro de esto también se pueden poner el plazo de 15 días al recurrido que debe notificar el memorial a la defensa en acto de alguacil, por supuesto, en constitución de su abogado o de su abogado por acto separado. En un plazo de 15 días, el recurrente deposita el emplazamiento en original a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. También, luego de vencer ese plazo, ya que se ha cumplido con el procedimiento, el expediente es remitido al Procurador General de la República para que en un plazo de 15 días éste emita su opinión. Y para casi ya finalizar, pues luego de que el Procurador General de la República dé su opinión, envía el expediente a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia para que ésta fije pues la fecha de audiencia y lo envíe a la tercera sala. Y para finalizar ya, la última diapositiva, por favor, donde vamos a hablar de la sentencia en la Corte de Apelación. A partir de ahí, el expediente queda con el fallo reservado. Es decir, que no se ha hecho un reenvío de alguna causa. En caso contrario, pues se fija nuevamente una fecha para la audiencia. Así que también agotado el proceso, la sentencia que intervenga puede contener las siguientes modalidades. La A, como podemos ver en la pantalla, el recurso puede ser declarado inadmisible. La B puede ser anulado por vicios de forma. La C, que puede ser rechazado. Tenemos la D, que puede ser acogido y casada la sentencia. Así también, si ocurre en una de las 3 primeras hipótesis, pues la sentencia se convierte en definitiva irrevocable. Eso es todo de mi parte, pues muchísimas gracias.